¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy les voy a enseñar el paso a paso de cómo realizar lo que es el yogurt de nuestro koalita y también el pañuelo, ya que hay muchas personas que no dominan los palitos, y pues en esta ocasión yo te voy a dejar lo que es el paso a paso de cómo realizar el pantaloncito y también lo que es el pañuelo. Así que ya que te encuentras aquí, no olvides de poder suscribirte y también no olvides de seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Amigurumis Yaori. Y pues vamos a iniciar con la primera parte, que es realizando lo que es el pañuelito, y la vamos a realizar a crochet, en el cual vamos a utilizar lo que es un crochet de 2 milímetros y el color de su preferencia. Entonces vamos a iniciar en este momento. Vamos a comenzar en este momento con la parte de la chalina, y ustedes pueden elegir, recuerden, el color de su preferencia. Yo en este momento voy a elegir lo que es el color amarillo, y iniciamos realizando lo que es un anillo mágico, en el cual vamos a ingresar en este anillo 3 puntos. 1, 2, 3. Ahí tengo mis 3 puntos, cierro y vamos a ir escondiendo lo que es este hilo que nos queda, y acá solamente hacemos una cadena. Ahora aquí en esta segunda fila lo que vamos a hacer es un aumento al inicio y un aumento al final. Acá voy haciendo el aumento al inicio, el segundo va a ser un punto bajo, y acá en el tercero voy a proceder a realizar lo que es un aumento. Entonces los aumentos lo estamos realizando lo que es al costado, y nuevamente tomamos lo que es una cadenita, giramos el tejido. Ahora lo que voy a realizar es en esta fila número 3 solamente voy a tejer los puntos sin hacer ningún aumento. Entonces solamente tejo mis 5 puntos. Ahora hago una cadena y aquí nuevamente procedo con el aumento. Los aumentos lo vamos a hacer en cada esquina. Entonces hago un aumento, luego tejo los de en medio de 1, 2, 3 y procedo con el aumento. Aquí procedo con el aumento, hago una cadena nuevamente. En la siguiente ya no voy a hacer ningún aumento, solamente voy a tejer los puntos. Ahí voy 3 puntos, 4, 5, 6 y 7. Hago una cadena nuevamente, vuelvo a hacer lo que es los aumentos en cada esquina, ahí, y continúo con los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, y en el último voy a hacer el aumento. Hago una cadena y en esta fila ya no voy a hacer aumento, solamente voy a tejer los puntos que he realizado con aumentos. Ahí voy 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, que en una fila sí aumentamos y en la otra no aumentamos. Aquí nuevamente voy a proceder con el aumento en cada esquina y voy a hacer lo mismo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y procedo con el aumento. Acá en esta siguiente fila hago solo una cadena y continúo tejiendo solamente los puntos: 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 y 11. Giro mi tejido, voy a hacer los aumentos nuevamente en cada esquina y vamos a tejer nuevamente los puntos de en medio. Entonces en esta fila con todo aumentos yo ya no voy a tener 11, sino voy a tener 13 puntos. Y al final aumento, giro y tejo los puntos. Yo me encuentro en este momento con un aumento de 19 puntos. Los aumentos los tengo aquí y aquí. Entonces ustedes pueden hacer la cantidad o el ancho que ustedes quieran. Yo me parece perfecto poderlo realizar aquí con 19 puntos. Estoy en este aumento que he realizado, que es el aumento aquí y aquí. Entonces estoy en los 19 puntos, el aumento lo he terminado aquí y ahora voy a hacer con cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Voy a hacer 15 cadenas, 16 cadenas y voy a tejer lo que son los 15 puntos. Dejo uno y tejo los 15 puntos. Retorno tejiendo. Tejemos los 15. Todo esto lo vamos a hacer con puntos bajos. Una vez que ya llego al punto de lo que es al punto de inicio, ahí estamos realizando. Una vez que llego a mi punto de inicio, entonces voy a tejer toda esta fila hasta llegar aquí. Entonces aquí tejemos. Aquí vamos tejiendo, dándole un acabado. En caso llegamos a esta esquina, entonces acá hacemos un aumento de 2 puntos bajos y seguimos. Seguimos nuevamente tejiendo toda esta fila hasta llegar a la parte de aquí. Antes de poder culminar y poder cerrar aquí, me quedo en esta fila de manera anticipada. Vamos a hacer nuevamente los 16 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Una vez que ya tengo las 16 cadenas, retorno tejiendo nuevamente. Hasta el punto de inicio. Una vez que llego al punto de inicio y solamente cierro aquí con un punto deslizado. Si ustedes quieren, pueden hacer nuevamente lo que es una vuelta más. Si no, pueden dejarlo ahí. Y acá cortamos lo que es el hilo. Y este se esconde. Ahora para poder realizar lo que es el pantaloncito, para poder realizar lo que es el pantalón, he realizado con unas cadenas de 54 cadenas. Entonces voy a unir y en esta segunda fila estaría tejiendo los 54 puntos bajos. Todo voy a tejerlo con puntos bajos, no voy a hacer ningún cambio. En esta fila se va a tejer con puntos bajos.
Una vez que ya he realizado la base, entonces aquí hago lo que es un punto deslizado y hago 2 cadenas. Aquí mismo vamos a empezar con puntos altos. Toda esta fila se va a tejer puntos altos. Los 54 puntos altos. Una vez que llegamos al punto 54, unimos nuevamente con un punto deslizado y nuevamente hacemos 2 cadenas al aire. Estas filas van a seguir siendo con puntos altos para poder llegar hasta aquí más o menos. Vamos a seguir haciendo con puntos altos. Ahora, como podrán verificar, me encuentro avanzado. Y avanzado en total hablamos de 5 vueltas en puntos altos. Entonces ahora voy a hacer la división para las piernitas y vamos a hacer en una pierna vamos a hacer 23 puntos altos. Vamos a ir tejiendo los 23, recuerden. Una vez que tejo lo que es mis 23 puntos, acá voy a hacer la unión. Y la unión lo voy a hacer aquí con un punto deslizado. Y nuevamente voy tejiendo cada pierna por pierna, vamos a ir tejiendo. Entonces, aquí voy a ir tejiendo nuevamente mis 23 puntos. Y acá en esta fila he hecho 4 filas de puntos altos con para una piernita. Entonces corto el hilo y este hilito voy a esconderlo luego. Y ahora voy a continuar con la otra pierna. Y en la otra pierna voy a dejar, es simple, voy a dejar lo que es 4 puntos. Entonces tomamos la pierna dejando 4 puntos y en la siguiente realizamos lo que es los puntos altos. Vamos a dejar 4 en cada pierna y vamos a realizar con puntos altos nuevamente esta fila. Y entonces vamos a hacerlo nuevamente. Dejamos 4 aquí y 4 al siguiente lado. Y seguimos tejiendo los 23 puntos nuevamente de esta pierna. Recuerden hacer 4 vueltas nuevamente de esta pierna. Así es como finalizo las 2 piernitas. Ahora aquí solamente dejo el hilo un poquito más grande para tomar este hilo y ir cosiendo esta parte de acá. Los demás hebras que quedan pendientes solamente se deja ahí y pues solamente tomamos este hilo de acá abajo y empezamos a coser. Solo unimos estos 4 puntitos. Y luego al unir estos 4 puntitos, lo único que hacemos es solamente esconder el hilo. Acá yo los he unido y ahora solamente voy a tratar de esconder el hilo. Y eso es lo único que voy a realizar. Escondemos y cortamos el hilo. Y en las demás hebras escondemos simplemente, nada más. Y luego, una vez que ustedes esconden las hebras, colocamos la ropita. Para que no se nos complique, lo ingresamos con una bolsita para que se nos haga más fácil y así no tengamos complicaciones. Y acá le ingresamos
un doblecito. Y así ya tendríamos lo que es el yogurt de nuestro colita. Y ahora lo único que vamos a hacer prácticamente sería solamente la cadenita. Y voy a tomar el hilo. Voy a dejar un poco de hilo para poder luego esconder. Y solamente unimos con cadenas, nada más. Tomamos y unimos con cadenas. Acá yo he realizado y lo he unido con 37 cadenas. Entonces aquí yo solamente escondo, tomo acá y llego aquí, y acá simple y sencillo solamente trato de poder esconder lo que es mi hilo. Y ahí ya lo tengo y solo escondo. Así adelante también, aquí y atrás también. Y así es como finalizamos de esta forma tan bonita con nuestro koalita con su jogger tejido a crochet y también su chalina. Si ustedes desean, la pueden retirar la chalina, pueden utilizarlo en las dos versiones. De igual forma nos queda súper precioso. A mí la verdad es que yo quedé encantada con esta preciosura. Está súper bonito. A mí me encantó. Y pues espero que ustedes también. Espero poder ver esos hermosos tejidos que ustedes vienen realizando. No olviden de poder etiquetarme en Instagram. Me encuentran como Amigurumi Yaori. En TikTok también me encuentro como Amigurumi Yaori. De esta forma súper bonita nos despedimos. Nos vemos en un próximo tutorial. Y no olvides de poder suscribirte a mi canal. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.